Buenas noches, esta es la cátedra de Teoría Política, clase Zoom, son las 20:36, damos comienzo a la clase del día de hoy. Bien, habíamos quedado, tenían algo que buscar, ¿se acuerdan lo del paradigma? ¿Cuál fue el paradigma del tratamiento de la pandemia de Brasil, de Argentina, de Donald Trump y del actual presidente de Estados Unidos? No sé si se acordaron, si pudieron encontrar, quién se anima a contar algo. Esa era como una pequeña tareita que en realidad ya era como para la clase anterior y dijimos no, vamos a dejar para la próxima. ¿Alguien se acordó de buscar eso? ¿Se acuerdan que era establecer cuál fue el paradigma con respecto al tratamiento de la pandemia de Argentina, desde que comenzó la pandemia, de Brasil, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del actual presidente? ¿Alguien buscó? ¿O se olvidaron? Yo había buscado, estoy buscando el archivo porque había armado un Word donde había puesto las posturas de cada uno, pero estoy buscando en la compu, pensé que ya habían trabajado la clase pasada, yo no me pude presentar. Karen, busca tranqui. Busco en la compu. Dale, yo mientras voy repasando la clase pasada y vos mientras vas buscando, ¿sabes? Dale, gracias. Busca tranquilo. Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto el periodo de la ciencia extraordinaria en términos de Arno Leto, obviamente siguiendo a Thomas Kuhn, cuando dijimos que en el periodo de la ciencia extraordinaria se produce el descubrimiento de un nuevo paradigma, aquí surge un nuevo paradigma, y lo que sucedía con la revolución científica? En este periodo de la ciencia extraordinaria, otro paso, otro ciclo de estos periodos de la ciencia, en los cuales hace referencia a Arno Leto en términos de Thomas Kuhn, era la revolución científica, en donde había una semejanza, una asimilación a que las revoluciones científicas son parecidas a las revoluciones políticas. Y se acuerdan que habíamos puesto mucho énfasis en que ese paradigma anterior, que ya no estaba vigente, es un paradigma que ya no se utiliza. Al no estar vigente, ahora era nulo y era caduco para toda la comunidad política nacional, internacional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la teoría política empírica? Tenía el método científico, proponía conjeturas, tenían que ser contrastables con la realidad, tenían que poder verificarse o refutarse. ¿Recuerdan eso? Siempre esta idea de que la teoría política empírica sin la ciencia no existe, ¿recuerdan eso? Es acumulativa, ¿no? A diferencia de la otra que es como. Esta es acumulativa, la teoría política empírica es acumulativa, y la otra es la teoría tradicional, ¿no? La teoría metafísica. ¿Esa cómo es? Si la teoría política empírica es acumulativa, la teoría política tradicional o metafísica, ¿cómo es? Cuando no sigue un progreso de la ciencia, ¿cómo se dice que es? Cuando no sigue un desarrollo científico todavía, no sigue un progreso de la ciencia, es no acumulativa. Recuerden, eso es en el caso de la teoría tradicional. La teoría política empírica sí o sí tiene y propone el método científico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los 3 tipos de paradigmas? El artefacto, el cosmovisión, el sociológico. ¿Quién trabajaba con las cuestiones económicas? ¿Quién con las cuestiones sociales? ¿Quién combinaba todo? A ver cómo era un poquito eso. De los que estaban ese día, vos, Pablo, estabas, ¿quién más estaba? ¿Solo Pablo? ¿Los que estuvieron en esa clase? Creo que el sociológico combinaba las dos cuestiones.
Sí. La cosmovisión era la económica y la artefacto era la social. ¿Seguro? ¿No? No tomaron apuntes, y los demás, recuerden que las clases tienen que mirarlas. Si no pueden estar en las clases, no hay drama, pero recuerden que tienen que mirar los videos, por eso se suben al aula. Pablo estuvo, así que ya está. ¿Los demás pudieron ver? A ver. Hay uno que trabaja las cuestiones sociológicas, perdón, las cuestiones sociales, otro las cuestiones económicas, y hay otro que combina lo social, lo económico. Acá está. Bien, eso hay que repasar, o sea, mirar el video. Recuerden que esto de los videos se hace por ustedes, porque sabemos que quizás no pueden estar en determinados horarios, para que no pierdan el hilo de la clase, el hilo conductor. También habíamos visto esta relación entre teoría política y método científico, ¿no? Que justamente es lo que le da coherencia a los paradigmas, dice nuestro autor. Aquí hablábamos del método deductivo, el método inductivo, el método deductivo el que parte de lo general hacia lo particular, el método inductivo el que parte de lo particular hacia lo general. Decíamos que ¿qué es lo que pretende la teoría política empírica? Reconocer el método científico, porque ambos coexisten, eso es fundamental. Nombramos el primer paradigma de la ciencia política. Recuerden, 1950, el paradigma de David Huston. En 1960 tuvimos el de Almond, el paradigma estructural, funcionalista. Bien, vamos con la cuestión de hoy. 3 perspectivas de la teoría política. ¿Cuáles son estas 3 perspectivas de la teoría política? La perspectiva pluralista, luego tenemos a la dirigencial y a la clasista. Fundamental la perspectiva pluralista, porque aquí vamos a tener en cuenta lo individual, todo el foco se va a poner en lo individual. Entonces, en esta perspectiva pluralista, el eje central, el objeto de estudio de esta teoría política con perspectiva pluralista es la democracia. Entonces, ahí se analizará qué tipo de democracia tiene cada estado en particular. Si es una democracia inclusiva, si es una democracia participativa. Eso es lo que interesa en esta teoría política con perspectiva pluralista. ¿Quiénes son los exponentes? ¿Quiénes son los precursores de esta teoría política? Son justamente estos filósofos y teóricos políticos de la modernidad, Montesquieu, Tocqueville, Rousseau, que todos van a coincidir justamente en resaltar la división de poderes, la teoría de la división de poderes, la soberanía popular, el principio de soberanía popular y la democracia social de derecho. Eso es algo que tienen que apuntar bien, tiene que quedar bien claro, porque es muy importante con respecto a estos precursores creadores de esta teoría política con perspectiva pluralista. Resaltan la teoría de la división de poderes, el principio de la soberanía popular y también la democracia social de derecho. Eso pregunta de examen. Recuerden, cuando digo pregunta de examen, anótenlo, apúntenlo bien, con un resaltador, porque se va a preguntar. Bien, ahora la teoría política con perspectiva dirigencial. Y aquí es donde comienza a tomar más énfasis la cuestión organizacional, es decir, las organizaciones, que antes no eran observadas, no eran estudiadas ni durante la Edad Antigua ni durante la Edad Media, sino que a partir de la modernidad comienza a ponerse énfasis y a ser un objeto de estudio, en este caso obviamente de la teoría política. ¿Por qué? Porque aquí lo interesante va a ser cuál es el sentido político que tienen las organizaciones. ¿Todas las organizaciones tienen un sentido político? Sí. Todas las organizaciones tienen un sentido político. Esto es algo que Arnoletto
afirma y reafirma. Todas las organizaciones tienen un sentido político. ¿Por qué? Porque la mayor organización, la más compleja, la histórica, es el Estado. Y no se puede pensar el Estado sin un sentido político. Entonces, a partir de eso, esta afirmación y reafirmación de que todas las organizaciones tienen sí o sí un sentido político. Sobre todo esta que es la primigenia y la que nos interesa, que es el Estado. Su mayor exponente es Max Weber. Y es fundamental la contribución que hace Max Weber cuando realiza su teoría de la dominación. Luego tenemos la teoría política con perspectiva clasista, algo que hasta este momento tampoco había sido estudiado ni observado, que tiene que ver con el rol de lo social. Aquí vamos a entender lo político desde lo social. Antes nos había interesado únicamente lo individual, lo organizacional, ahora cobra mayor énfasis lo social. Recuerden que a partir de esta época ya se había diferenciado lo político de lo social. Deben recordar eso, que lo dieron en primer año. Entonces ahora, cuando ya surgió lo social, ya surgió esto del concepto de sociedad, ¿se acuerdan? El concepto de pueblo. Ahora el eje central es la sociedad. Comienza a ser observada, comienza a ser estudiada, porque no son todas las sociedades, los tipos de sociedades no son todos iguales. Y eso, ¿quién lo va a visualizar? ¿Y quién lo va a exponer? Marx y Engels. Ellos, como parte del socialismo científico, cuando fundan el marxismo, tanto Marx como Engels, van a poner énfasis en que todas las sociedades no son iguales. Hay sociedades que son oprimidas. Esas son las sociedades que tienen que llevar a cabo la lucha de clases en contra del Estado, para destruir al Estado y para eliminar la propiedad privada. ¿Vieron desde cuándo comienza esto de diferenciar, visualizar? No todas las sociedades son iguales. Bien, y ahí vimos tres teorías políticas con perspectivas totalmente distintas. La pluralista, la organizacional, o dirigencial, la clasista, todas tienen un eje central distinto. O es la democracia, o es el Estado, o es la sociedad. Si pensamos en nuestro país, en este momento, con las últimas medidas que se tomaron, no desde el año pasado, sino desde este año, ¿qué teoría política, con qué perspectiva estaría aplicando Argentina desde este año? ¿Qué le parece? Hoy están súper callados. ¿Qué pasó? ¿Están cansados? ¿Tuvieron otro Zoom hoy? Salimos recién de Historia y Pensamiento del Mercosur con Flavia. Ay, los dejó muertos. ¿Podría ser la clasista? A ver, ¿por qué, Karen? Porque habla del eje central es la sociedad, y hoy por hoy se está pensando más en el ciudadano, más que, por ejemplo, en lo que sería el Estado, por el tema de la pandemia, ¿no? Ajá, excelente. Vos decís, por ejemplo, que se piensa más en la sociedad porque, o sea, obviamente pensando en la sociedad, en la cuestión sanitaria, que en cómo el Estado maneja la economía, ¿no es cierto? El mercado, Claro, ¿no? sí. Excelente, tal cual. Teniendo en cuenta las medidas que toma Fernández desde el año pasado y este año, sí tendríamos una teoría política con perspectiva clasista. Y el caso de Brasil, ¿qué teoría política estaría aplicando? ¿Con qué perspectiva? La segunda. La dirigencial. La dirigencial.
La dirigencial. Excelente, Sí. la dirigencial. Muy bien, chicos. La La de dirigencial. Ajá, excelente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Y porque focaliza más las instituciones. O sea, el organismo. En el Estado. Sí, lo estatal Ajá, y lo exactamente. privado. Exactamente. Y si pensamos en Joe Biden, ¿qué teoría política utiliza? La primera, la democrática. Exactamente, la teoría política con perspectiva pluralista, porque él hace mucho énfasis, pone mucho énfasis en la democracia, en el tipo de democracia que tiene que tener Estados Unidos con el COVID. Bien, vamos a analizar los tres tipos de paradigmas. Tenemos el positivista, el hermenéutico y el dialéctico. ¿Qué es el positivismo para ustedes? ¿Lo habrán estudiado en psicología del sujeto, puede ser? Perdón. ¿Cómo se llama la materia? Historia. Perdón, es como es una teoría filosófica, perdón, Ajá. que entiende a lo que es el medio de conocimiento a través de la experiencia que es comprobada, o sea, que está verificada. Excelente. Estabas callado, Luca, ¿qué pasaba? Bien, Mirta. ¿Eh? Nada. Cansado también. Sí, Pablo, ¿qué iba a decir? No, nada. Que sí, que busca realizar las prácticas científicas a través de un método. Exactamente. Aquí lo que se busca es una explicación metódica, esencial y exclusivamente metódica. Obviamente que esta teoría filosófica, epistemológica, surge del lado de las ciencias naturales y luego se traslada a las ciencias sociales. Recuerden, con Augusto Comte. Cuando Augusto Comte la crea, la adapta desde las ciencias naturales, en donde existía un paradigma dominante y un método dominante, y en las ciencias sociales se denominaban en realidad ciencias del hombre o del espíritu, no existía un método dominante, mucho menos un paradigma dominante. Entonces, cuando este paradigma positivista tiene que ser adaptado a las ciencias sociales, lo que le interesa es encontrar el método científico más adecuado para poder explicar a través de la ciencia la realidad social. Eso es lo fundamental en este paradigma positivista, poder explicar a través de la ciencia, o sea, de manera científica, la realidad social. Y pensar eso en el siglo XIX era muy complejo y muy difícil. Hoy por hoy es fácil, pero en ese momento no. Algo que lo podemos relacionar con la actualidad, este paradigma positivista, actualmente tiene que ver con la aplicación de las vacunas, el estudio, el ensayo, proyección y aplicación de las vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que este paradigma positivista en la actualidad lo podemos comparar con la aplicación, el estudio, aplicación de las vacunas? Porque son estudios y metodologías justamente de las ciencias físicas que comprueban la efectividad de esa vacuna. ¿Y que se prueban dónde? ¿En las plantas, en animales? No, en las personas, obviamente. Ahí está la cuestión, ¿vieron? De manera científica, con la utilización de la ciencia, explicando la realidad social. De ahí entonces se estudia cuáles son los efectos de la Oxford AstraZeneca, de la Pfizer, de la Sinopharm, de la Covishield, ¿no es cierto? Todos muy distintos.
Sí, pero ahí estamos hablando de un, a ver, de un recurso natural, digamos, o de la creación de algo que se aplica dentro de la sociedad, pero dentro de las teorías, ¿cómo se aplicaría el positivismo o el paradigma científico positivista dentro de relaciones sociales? Lo que pasa es que No sé si acordate me que explico. esto, no te entendí, porque acordate que Ah, esto tiene, ajá, es un método que surge de la ciencia y que tiene que ujú, aplicarse a la sociedad. claro. ¿Vos qué dijiste? Así, o sea, nace de la ciencia para ser Sí, aplicado dentro de la sociedad. por eso les dije, si se aplica Ah, a plantas, porque puede ser, ¿eh? Puede ser. Y ahí no claro, sería el está bien. positivista, ahí es otro paradigma, ahí es otro. Cuando Mm, ese método que surge de la ciencia se prueba en plantas o en los animales, es otro paradigma y no el positivista. claro. Esa sería la cuestión. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Que sería el paradigma positivista actualmente, por ejemplo. La idea de Y, paradigma positivista. y puede ser la implementación de una nueva moneda, A como es ver, esto del caso de los bitcoins o algo así, ¿por qué? o por ahí un nuevo billete. Y porque sale de la ciencia económica y se aplica dentro de lo social. Ah, ajá, lo relacionaste así, dentro Ajá. de las ciencias económicas. ¿Qué les parece, No sé, por ahí sale chicos? un billete de 2.000 pesos. El Banco Central, Ojalá que no, porque eso significa más inflación, ojalá que no. sí, 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 obvio, pero por eso estoy diciendo nomás, Ajá. a Ah, modo de claro, ejemplo. cierto que vos venís de la ciencia económica. Más o menos, estoy todavía incursionando ahí. Cierto, sí. Ah, ¿seguís? Sí, sí, el martes rindo y el viernes. Ah, espectacular. Felicitaciones, Pablo. Bien, ¿los demás qué opinan? El ejemplo que dio Pablo. No sería No el, sé, no sé, yo por ejemplo lo asocié un poquito más a, digamos, a lo social. O sea, qué sé yo, un ejemplo cotidiano que puede ser, bueno, que me pasó y que creo que nos pasó a todos, eh, puede ser esa discrepancia que había y que sigue habiendo entre las creencias, digamos, mitológicas que nos relataban todos nuestros padres desde cuando éramos niños y el conocimiento científico que íbamos adquiriendo a través de los años, cuando íbamos creciendo, empezamos a razonar y a decir, ah, no, tal cosa no es así o no creo que sea tal así porque no creo que pase así. Lo relacioné más a ese lado, ¿puede ser? ¿Un no, ejemplo? pero me interesó, no, tampoco, ninguno de los dos, ni lo de Pablo ni lo tuyo, ahora les digo por qué, pero me interesó tu ejemplo. ¿A qué te referís, así como los temas que son tabú? ¿Eso quisiste decir, Lucas? ¿O temas, Exactamente. ajá, como qué, por ejemplo? A ver, me A ver, no un interesó. tema tabú, pero por ejemplo, un ejemplo que puedo dar, ¿El aborto? no sé, un cuento mitológico, o también puede ser una ideología, puede ser el tema del aborto, el tema de la religión, lo asocié más a esa cuestión. Ah, claro, o como creer en el pomberito, ¿sí? Exactamente, o sea, como algo mitológico, digamos. Bien, ya se fue nuestra clase de teoría política, ¿no es cierto? Ya se fue. Muy bueno, me encantó eso, ese ejemplo. Bien, bien. No, porque acá, sí o sí, para que se dé esto, esta relación de la ciencia con la explicación de la realidad social, tiene que provenir de las ciencias duras. Claro. En este caso, o sea, leyendo acá lo que dice, hace referencia hacia algo que provenga de las ciencias duras, que se pueda Ujú. explicar. Por ejemplo, el fuego. Cuando hacemos el fuego hay un procedimiento que se tiene que hacer para que el fuego... Exacto, que lo hace, claro, lo hace el hombre. entonces, sí, vendrían a ser sí, una técnica, un método científico
que se pueda explicar funcional o mecanicistamente. Claro, que con ese método, que proviene de la ciencia, yo puedo explicar la realidad social. O sea, puedo explicar la realidad que tiene una sociedad. Sí, ahí entendí. Y lo de los ejemplos es porque después, cuando tienen el primer integrador, los ejemplos son para pensar. Entonces, si uno vieron, nos quedamos con lo memorístico, después decimos, no, pero no era así, ¿vieron? Cuando tengamos los ejemplos para pensar, yo. Ahí, a ver. Esperen que no se mueve el... ¿Sí? ¿Quién habló? Cintia, ¿me podría Hola, dar otro Cintia, ¿cómo ejemplo? estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Me podría dar otro ejemplo, aparte de la vacuna? Porque sí entendí, pero tipo que hay solo, me queda solo el ejemplo de la vacuna, otro no se me ocurre. No sé, ¿con esto? Ay, pero Sí. un montón. No solo con, bueno, el de la vacuna es el que ahora tenemos más, digamos. Claro, porque es actual. Sí. Pero hay otros que te rodean, por ejemplo, que rodean los municipios. Desde lo municipal, desde lo provincial, porque si pensamos el tema de las vacunas sería algo internacional, nacional, pero desde los mismos municipios tenemos, dentro de los municipios. Cuando surge qué, por ejemplo, y eso se aplica a la sociedad. No, la verdad que no se me ocurre nada, ningún ejemplo. Pensemos en ANSES. Por ejemplo, la plata de que se dio el año pasado, los 10.000 pesos, por ejemplo. ¿El IFE? Claro. A ver, ¿y ahí cómo sería? Porque en realidad, o sea, hay una parte acá que estoy leyendo, lo que busca es, a través del conocimiento y de la experimentación y la observación, llevar a la realidad, porque lo que busca más Comte es buscar la felicidad humana Sí. a través de la razón. Sí. Entonces, como el año pasado estábamos, por ejemplo, estaban atravesando mal la situación en lo económico, se observó lo que estaba pasando y se experimentó con el tema del IFE. Eso dio una gran ayuda y también se dijo que la plata quedó en Argentina, entonces como que no hubo pérdida al cierre de frontera y todo. Y este año se volvió a repensar si se volvía a hacer, implementar de nuevo, o sea, tratando no la experiencia y la observación del año pasado. Excelente, excelente. Vieron, ahí salimos, ¿y eso de dónde surgirían con respecto a las ciencias duras? Sí o sí tiene que tener esta relevancia con las ciencias duras. ¿Qué les parece? ¿Qué dijiste, Pablo? Y la verdad que no sé, porque es una implementación de una política económica, pero la ciencia económica no es una ciencia dura, es una ciencia social. Exactamente, la ciencia económica es una ciencia social. Entonces, puede tener, y ahí está la discusión que se daba entre Augusto Comte y entre el conde Saint-Simon, mayoritariamente provenir de las ciencias duras, pero puede que no, porque surge en las ciencias naturales y se adapta a las ciencias sociales. Entonces ahí podemos pensar. El problema que yo puedo identificar acá, o que me lleva a pensar, es que
nosotros acá decimos que busca una explicación causal, funcional y mecanicista, pero esa acción, esa acción económica que nosotros generamos no siempre tiene el mismo desenlace. Sí, o sea, también. El ejemplo que les iba a dar de los municipios. Del ejemplo de los municipios. ¿Qué es lo que otorgan, que le decía Cintia, qué es lo que otorgan los municipios? Creo que, bueno, es en Posadas, en Oberá creo que también. ¿Qué se le otorga a los estudiantes? El boleto educativo gratuito, el BEG. El boleto educativo gratuito. Ajá, perfecto. ¿Qué otro beneficio otorgan los municipios? Así. Las becas para las viviendas, para los albergues. Excelente, ajá. Las becas para los estudiantes de los albergues. Ahí no tenemos una explicación que sea causal, que sea funcional, que sea mecanicista, cuando se intenta explicar la realidad social. Sí. Tenemos. Lo que pasa es que nosotros nos centramos únicamente en ejemplos que sean netamente de las ciencias duras y nos olvidamos que nosotros estamos dentro de las ciencias sociales. ¿Comprendiste, Cintia? Sí, profe, ahora sí, como que salí de pensar del ejemplo solo de las vacunas. Claro, claro. ¿Viste? Sí. Sí, ahora sí. El otro Gracias, paradigma, no, mi vida, ahí estamos. El otro paradigma es el hermenéutico. ¿Qué significa hermenéutico? La hermenéutica es la comprensión. La hermenéutica es la comprensión. ¿Qué es lo que trata de encontrar este paradigma hermenéutico? ¿Se escuchó? El otro lo que quiere es, el paradigma positivista, lo que quiere es explicar la realidad social y lo hace a través de un único método que es el científico. Este paradigma hermenéutico lo que va a tratar es de comprender esta realidad social, pero para poder comprender esta realidad social tiene que investigarse. En el otro teníamos una relación sujeto-objeto que era distante. Acá la relación sujeto-objeto es una relación de empatía. Me tengo que colocar en el lugar del otro. En el paradigma positivista, repito, esta relación sujeto-objeto es distante. Acá tengo que comprender, en la otra tengo que explicar la realidad social. En el paradigma hermenéutico tengo que poder comprender la realidad social. Para eso tengo que investigarla. Pero la relación sujeto y objeto ahora es de una relación de empatía. Entonces, a partir de esta relación de empatía, ¿qué es lo que voy a poder obtener? Voy a poder obtener cuál es la verdadera perspectiva que tiene este actor social. ¿Y de qué me sirve poder comprender la realidad social y de esta manera la perspectiva que tiene el actor social? Para poder, ¿qué? Interpretar cuáles son sus comportamientos grupales. Recuerdo que tenemos la conducta individual y el comportamiento grupal. Solamente, ya lo hice, ya expliqué la realidad con el paradigma positivista a través de él, un único método, método científico. Ahora tengo que poder comprender esta realidad social. ¿Cómo voy a poder comprender la realidad social? Investigando. Aquí tenemos una relación sujeto-objeto que es empática. Tengo que comprender cuál es la perspectiva del actor social. ¿Para qué? Para poder comprender por qué se da de cierta manera ese comportamiento grupal. Pero primero tengo que atender a la conducta individual. Sin poder comprender la conducta individual, no puedo comprender el comportamiento grupal. Y eso es fundamental, porque lo dice Max Weber, la intersubjetividad. En la intersubjetividad yo tengo que poder comprender los hechos sociales. O sea, el eje central va a ser el hecho social en términos de Durkheim. ¿Cuál es el hecho social?
el que puedo comprender desde el comportamiento grupal. Recuerden que los miembros de una sociedad tienen por un lado una conducta individual y por el otro un comportamiento grupal. Esta